Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va este país en lo económico? No hablemos de lo político, que es un poco más complejo, aparentemente, aunque lo económico también. Y hemos escogido esta fecha para hacer el balance del año. ¿Cómo vamos a cerrar? Igual, peor o mejor que el año 16. ¿Cómo ven nuestros dos invitados especiales el año 2018 en una serie de materias? Porque a todos nos interesa. Es que la economía afecta a toda la población colombiana, no solamente a los analistas, no solamente a los economistas, o a los académicos, o a los escritores públicos, como el caso del doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, gran colaborador de Caracol Radio, y también del doctor Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. ¿Qué visión tiene cada uno? Es lo que vamos a desarrollar. Nuestra invitación, entonces, a que tomen papel y lápiz. Doctor Restrepo, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Un placer estar aquí con Bruce también en Entérate. Bueno, y por supuesto, doctor Bruce. Bien, muchas gracias. Lo veo muy tranquilo. Bueno, sí. Y muy sonriente. ¿Es una situación color de rosa la de este país? Bueno, o sea, no, ¿cómo me va a poner así en la palestra por eso? No, yo creo que la situación es compleja, pero bueno, en todo caso hay que ponerle al mal tiempo buena cara. ¿Todos los países estamos más o menos en la misma canasta o hay diferencias? Colombia está un poco mejor, está más al otro lado, por ejemplo, que Ecuador o que, bueno, que Venezuela cualquiera, o que otros países de la región, doctor Restrepo. Pues hay una realidad nueva que yo creo que arrancó en el año 2016, en donde los países emergentes empezaron a crecer menos, se vieron enormemente afectados por los precios de los commodities, y yo creo que Colombia entró en ese paquete. Naturalmente, en ese paquete hay algunos países a los que les va un poco mejor. Lo que estoy viendo es que cada vez le está yendo un poco mejor a más países, por ejemplo, en América Latina. Antes casi que éramos después de Perú, pero hoy en día ya empieza a haber otros países que empiezan a tener un buen resultado. Uno empieza a ver como buenos resultados, por ejemplo, países como México. Uno empieza a ver países como, por ejemplo, digamos, de otra característica, como Bolivia, le está yendo bien también. Lo que siento es que en el caso colombiano empiezan a aparecer algunos temas sobre los cuales tenemos que trabajar. Vamos a desarrollar exactamente ese punto. ¿Usted comparte esa visión o...? Sí, yo quizá lo que le añadiría a esa visión es que en todo caso Colombia sí ha tenido características propias de nuestra coyuntura y de nuestra estructura que nos han puesto, digamos, como dobles desafíos. Está el desafío sin duda internacional de lo que ha venido sucediendo en los mercados internacionales y un poco una serie de decisiones que en algunos casos no se han tomado sobre la economía colombiana que valdría la pena tomar. ¿O se han tomado decisiones equivocadas? O puede ser que hayamos tomado algunas decisiones equivocadas. Cuando usted habla de estructura, que estaba pensando en las dos reformas tributarias del ministro Cárdenas Santamaría. ¿Cuál de las dos más inconveniente a la luz de los resultados? Claro, por ejemplo, el tema tributario que usted sabe que nosotros lo hemos venido de alguna forma criticando durante todos estos años y que además dijimos va a tener un efecto muy malo, como lo tuvo efectivamente, no solamente sobre las empresas, sino ahora también sobre el consumo. Usted vio lo que ha pasado en términos de la demanda y lo que ha pasado, digamos, quizá muy relacionado con el incremento del IVA del 16 al 19%. Entonces sí hay definitivamente cosas que son propias nuestras, en donde tenemos incluso desventajas con respecto a otros países latinoamericanos como los que menciona José Manuel. Efectivamente yo creo que nosotros ahí tenemos que generarnos, digamos, unas preguntas y unas respuestas pronto, porque la economía se construye con base, digamos, a decisiones que se van tomando pequeñas todos los días, pero también con base en decisiones importantes. Entonces hay algunos temas en los cuales Colombia todavía tiene un pendiente muy fuerte. A mí me preocupa mucho, digamos, hablando del tema tributario, doctor Restrepo, que realmente el gobierno dice, es que en el 18 es cuando se va a ver el efecto bondadoso de la última reforma tributaria, porque hay una rebaja sensible en materia de impuestos sobre la renta y demás, pero que además ya se empiecen a anunciar otras reformas tributarias por parte de los distintos precandidatos o candidatos a la presidencia de la República. Mucha gente dice, es que la de Vargas Lleras es muy demagógica. ¿De dónde va a sacar los recursos realmente que el país necesita, sobre todo con el resultado en lo fiscal, que es verdaderamente malo, muy malo? Darío, yo personalmente creo que en el 2018 no se van a ver grandes resultados. Puede haber un mejoramiento en recaudo, pero me parece que
estamos inevitablemente llegando a que en el 2019 se necesita, ahora sí, la reforma tributaria estructural. Es triste decirlo porque todos los colombianos pensamos que ya se hizo una reforma tributaria estructural. Hay unos elementos de estructuralidad, pero en el 2019, viendo la perspectiva de lo que sigue en las cifras fiscales, va a ser muy difícil que realmente solucionemos el problema fiscal. Y creo que además la nueva reforma tributaria tiene que de nuevo abordar la preocupación por ser más competitivo de largo plazo. Para mí, la gran fuente de recursos fiscales debiese ser una estrategia de largo plazo de crecimiento. Y esa estrategia yo todavía no lo veo tan clara. Tampoco parece clara la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, doctor, ¿no? Hay una gran cantidad de preguntas alrededor de eso, especialmente en algunos sectores como el sector de la minería, el sector de los petróleos, el sector que tiene presencia en el campo. Usted ha visto lo que sucede, digamos, alrededor de las consultas populares, de la interpretación de algunas licencias ambientales, de la demora en otras licencias ambientales, del tema de la tenencia de la tierra. Si Colombia va a tener y quiere tener, como yo espero, digamos, un desarrollo agroindustrial importante, tiene que tenerlo con base en que todo el mundo sepa, desde los pequeños digamos, cultivadores, campesinos, hasta los grandes, eventualmente agroindustriales, que sepan que ahí pueden hacer inversión, que no le van a quitar la tierra, que tiene derecho a explotarla. De hecho, hay un tema de seguridad jurídica muy fuerte, pero rematando con el tema de la tributaria, Darío, porque es un tema que a todos nos preocupa. Sin duda, nosotros habíamos hecho una gran cantidad de críticas a las reformas anteriores, queríamos que fuera estructural para bajar los impuestos, terminó siendo más bien una reforma que lo que hizo fue recaudar un poco más de impuestos. En este momento, la gran pregunta, lo menciona usted alrededor de los precandidatos, y es la pregunta que tenemos que hacer es cómo hace uno en un país como Colombia para tener un Estado con finanzas sanas, al mismo tiempo que tiene una estructura competitiva para las personas y para las empresas. Y esas dos preguntas hay que resolverlas al tiempo, y no es fácil, por supuesto. Y esto, obligatoriamente esto nos conduce, digamos, a mirar el Estado y a mirar el gasto en el Estado y a ver cómo efectivamente Colombia requiere probablemente una repensada del Estado que sea más pequeño, que nos permita efectivamente pasarle más recursos a los colombianos. Ese debate es un debate importantísimo y es el debate en donde seguramente va a estar concentrada la discusión económica, no solamente durante la campaña, sino de los primeros meses del próximo presidente. Claro, pero es que es un desafío verdaderamente formidable y ahí no hay fórmulas mágicas, porque uno dice, si el 20 de julio se presenta, como se va a presentar, un primer proyecto de ley de una nueva reforma tributaria por parte de Cambio Radical, seguramente otros harán lo propio. ¿Con qué tipo de Congreso, con qué tendencias, con qué mayorías? Porque de lo contrario vamos a seguir con la vigencia de la reforma tributaria que en este momento tenemos indefinidamente. Darío, yo creo que lo primero es que hay que no hablar más de reforma tributaria porque de entrada uno piensa que es solo tributos. Hay que hablar de una reforma fiscal. Y en la reforma fiscal tenemos que abordar dos grandes preocupaciones. Inflexibilidad a la baja del gasto de inversión pública, especialmente del gasto público. Hay una cantidad de temas de gasto público, transferencias a los territorios, el tema pensional, que requieren abordarse y dar una respuesta. Y por el otro lado, inflexibilidad al alza en los tributos, porque ya de hecho los que pagan, pagan en exceso. La ANDI incluso lo demostró con el sector empresarial. Quiere decir que ahí también hay una problemática y eso lo único que significa es que la gran reforma fiscal tienes que ampliar la base, que más colombianos empiecen a pagar. Pero eso se sabe y se sabe desde hace muchos años y sin embargo la base es la misma. Y es cierto, pero entonces ahí viene la pregunta. Para eso se necesita una DIAN efectiva, con buenos sistemas de información, con una buena administración y sobre eso no hemos avanzado. Para eso se necesitan dientes, como hizo, por ejemplo, España, que aplicó una modalidad parecida al monotributo, pero con dientes, porque sin dientes y voluntaria, pues tampoco va a dar resultados. Menciona el doctor Bruce, José Manuel, el tema pensional. Estamos también, todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma pensional en Colombia porque como vamos demasiado mal. Sin embargo, nadie le mete el diente a eso por muchas razones, sobre todo de cara al sector trabajador. Claro, es un tema en realidad como de gobernabilidad o de querer ser populista, la razón por la cual no se lleva a cabo. Yo quiero hacer una pequeña explicación. ¿Por qué se requiere una reforma pensional en Colombia? Por dos razones, yo diría, y uno la puede decir rápidamente. La primera, hoy en día, cerca de 1 millón de personas, solo 1 millón de personas reciben cerca del 30% del presupuesto general de la nación para que les paguen pensiones, que son cerca de un poco más de 40 billones de pesos. Entonces, un 48avo de la población recibe el 40% del presupuesto general de la nación.
Esto es muy importante. Ahí hay un tema muy grueso. Y el otro es que la población nuestra afortunadamente está viviendo muchos más años. Entonces, antes los hombres, decir que un hombre de 62 años era muy viejo y que había que jubilarlo, probablemente no es tan válido hoy en día. Es más, es muy probable que alguien con 62 años haya trabajado y cotizado 20 años y que viva 20 años más sin ningún problema. Llegue a los 82 años sin ningún problema. Pues bueno, el sistema nuestro no permite probablemente pagarle a esas personas. Entonces hay que pensar seriamente, y esto no es popular, pero hay que pensar seriamente cuáles son las edades de jubilación que les permiten jubilar las personas, y hay que ver si es verdad que una persona de 58 años, una mujer de 58 años, eventualmente ya debe ser jubilada, que yo creo que también ahí hay un tema de racionalidad económica. Esa es una discusión que tenemos que dar. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Bien interesante, bien complejo también. Regresamos para profundizar en el tema pensional, doctor Restrepo. Por ejemplo, en España, caso que yo conozco, nadie, absolutamente nadie, ni un exministro, ni una persona que haya trabajado con altos salarios, gana más que un obrero que estuvo toda la vida con un solo salario. Yo personalmente creo que el sistema pensional, y usted lo acaba de decir, en esto llevamos como décadas, mucho más que quinquenios, discutiendo sobre la reforma pensional. Creo que si hoy le preguntáramos a los especialistas, muéstreme su reforma pensional, me la muestra enseguida. Lo que falta es voluntad política, la voluntad política de presentar la reforma pensional y ponerla a andar. Cambiar los valores, doctor Bruce. Claro, hay que hacerlo, definitivamente. Y tiene que ser mucho más plano. Claro. Y tiene que ser mucho más equitativo. Y podría ser gradual, por ejemplo. Sin duda. Y pueden convivir al final dos sistemas, pero no compitiendo entre sí. Puede haber una plataforma base con el régimen de prima media y un voluntario al cual se puede adherir. Si uno quiere, como una especie de medicina prepagada, habrá garantía, eso sí, para todos, pero no puede seguir siendo el Robin Hood al revés, en donde se benefician unos pocos ricos. 2017, ¿cierra bien, regular, mal o va a ser un año peor que el 2016 en una serie de indicadores de crecimiento económico, por ejemplo? Este va a ser un año bastante regular. Yo inclusive he venido diciendo que, por ejemplo, para la industria el año se perdió. En realidad nosotros en la industria lo que tuvimos fue decrecimientos, por eso digo que se perdió. A veces me reclaman que porque solté una frase tan fuerte. Bueno, pero si uno no crece, pues perdió el año, ¿no? Entonces, en términos de la industria definitivamente tenemos un año muy malo. Hay sectores a los que no les fue mal. Hay que decir, por ejemplo, el sector cafetero. El agrícola en general, ¿no? Sobre todo el cafetero, porque usted ve el rubro grande agrícola y lo grande que hay ahí especialmente es café y banano. Dos sectores a los cuales les fue particularmente bien. Luego hay algunos sectores como sector financiero al cual le fue razonablemente bien, creció más del 3%. Luego tenemos también, digamos, sectores donde prácticamente no sucede nada. Está el sector petrolero que tuvo una recuperación, digamos, de precios internacionales. Algo por eficiencia de Ecopetrol y demás, sí, pero sobre todo por los precios internacionales. Sí, y luego, digamos, entonces vamos a tener un crecimiento bastante mediocre, y así me atrevo a calificarlo, que va a estar, como dijimos nosotros desde inicio del año, entre el 1.6 y el 1.8%, lo cual evidentemente habla de un año bastante regular. ¿En esa cifra coincide usted, doctor Restrepo? Yo me voy 1.7 a 1.9, me voy un poquito por encima. Yo creo que el último trimestre puede estar por 2,5 y eso me lleva más o menos a 1.8 aproximadamente, claro. 1.9. A pesar de que el comercio va perdiendo el año también. Sí, pero el último trimestre va a ser mejor. Y yo, digamos, viéndole ya como el lado positivo del 2017, para no ver solo lo negativo, logramos cosas. Anclamos inflación de nuevo, por ejemplo. Hubiéramos podido perfectamente tener inflaciones del 10, del 12%. Anclamos inflación. Logramos mejorar un poco en los déficit gemelos, llamados el déficit comercial y el déficit fiscal. Mejoramos un poquito más. El sector del agro en general, con el café naturalmente como el gran protagonista, mejoró y generó tasas de crecimiento interesantes. Y yo creo que lo más importante, tocamos fondo. Yo ya veo las cifras trimestre a trimestre en donde ya vamos con la U un poquito para arriba. Luego, pues viéndolo un poquito en positivo, finalmente llegamos. Pero entonces el 18 se ve mejor, a pesar de que los primeros 6 meses son campañas políticas electorales. Claro, la pregunta al final, Darío, es si estamos haciendo las cosas suficientemente bien como para que el 2018 sea mejor. Yo creo que, digamos, por inercia va a ser un año
un poco mejor, va a ser un año en donde vamos a crecer 2 punto algo por ciento, 2.3 probablemente es la estimación que nosotros tenemos, pero yo sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que fuera un año mucho mejor. O sea, tenemos la oportunidad de tomar algunas decisiones de política económica que eventualmente nos pudieran verdaderamente hacer recuperar los niveles de más del 3, del 4, del 4,5 que supuestamente era el crecimiento potencial de la economía. Y no veo, digamos, que se estén tomando esas decisiones y es un poco el llamado de atención que yo he venido haciendo. Este año ya no logramos tener nada. Las tasas de interés... Iremos al 18. Exactamente, las tasas de interés ya bajaron a donde iban a bajar, seguramente el efecto sí también se va a ver en el año 2018, no todavía porque la transferencia no se ha dado, entonces lo importante realmente en este momento es cómo hacemos para, usted lo acaba de mencionar, para incentivar el comercio, para incentivar la industria, incentivar las exportaciones, y esa es la pregunta que tienen que resolverse en este momento los economistas. Yo he venido diciendo, Colombia ha sido un país que ha concentrado demasiados esfuerzos de su política pública económica en mirar el déficit fiscal y las cifras del balance macro, y muy pocos en mirar el crecimiento económico. El crecimiento económico no se hace prácticamente nada, como que uno siente que es un resultado, que de pronto las cosas se dan, como que uno mueve un cierto tablero de control en el Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, y eso ya produce todo. Bueno, eso no pasa así en el resto Él del habla país. del crecimiento económico, pero usted es un poco más optimista. Y yo he visto pronósticos de varios bancos y también, por supuesto, de organismos internacionales y lo ubican un poco más alto, 2,7, 2,8 el próximo año. Sí, yo incluso creo que podríamos incluso llegar al 3%. Y de pronto un poquito por encima de ese 3%. Los años electorales no son siempre, no son buenos. Pues tampoco tan malos, ¿no? Pero no son tan malos, iba a decir eso. Y además son años que pueden ser años plataforma. Como quiera que ya sabemos las grandes reformas que necesita el país, es una gran oportunidad para hacer eso lo más rápido posible, a pesar de ser un año electoral. Y como dice Bruce, yo creo que vale la pena que el ministro de Hacienda nuevo no sea un ministro de macroeconomía, sino un ministro de microeconomía. Y que el ministro de microeconomía empiece a solucionar los temas críticos, que está ya la ley Sidres, reglaméntela, avancen en ese tema. Avancemos un poco en tener claridad sobre las consultas a comunidades, sobre agilizar las licencias ambientales. Las pequeñas grandes cosas. Pequeñas grandes cosas de regulación, de decisión, que harían que el país realmente tuviera una plataforma más fuerte y, en conjunto con los empresarios, identifiquemos 3 o 4 sectores claves con los cuales va a crecer el país. Si es energía, energía. Si es agroindustria, agroindustria. Si es turismo ecológico y turismo ecológico. Si es cosméticos, cosméticos. Y apostemos. Démosle toda la fuerza a esos sectores para jalar. O sea, soluciones hay. Vamos a tratar de concluir en el siguiente segmento con algunas recomendaciones y también predicciones de una serie de indicadores. Ya regresamos. Regresamos a la Entérate de Caracol Internacional. Entonces, 2017 mediocre, por debajo del 2016 inclusive, pero este año pasó. 2018, ambos opinan que a pesar de ser año electoral, vamos a crecer un poco mejor. 2,3, 2,4, 2,7, incluso posibilidad de 3 o un poquitico más. ¿A cómo termina el dólar, doctor Restrepo? Esa es una muy buena pregunta, porque va a depender de lo que suceda con los Estados Unidos en la Reserva Federal y en el fondo de la reforma fiscal de Trump. ¿Nos puede afectar? Nos puede afectar para que suba la tasa de cambio, pero la pregunta es si eso va a darse o no va a darse en los Estados Unidos y el comportamiento del petróleo. Yo en principio creo que puede estar entre 3.000 y 3.100. No va a haber un gran cambio en tema En el caso, ¿ustedes cómo lo ven en los empresarios? Sí, le puedo decir otra cosa, Darío, sobre el tema de crecimiento. El llamado de atención que yo hago sobre el año 2018 es porque yo sí creo que nos tenemos que tomar en serio ese año. No podemos dejar que las cosas simplemente pasen. Mencionaba José Manuel el tema electoral. Sí, vamos a tener dos gobiernos. Un gobierno que gobierna 4 o 5 meses, digamos, con muchas limitaciones políticas y con muchas limitaciones fiscales. Otro que llega y va a encontrar la olla raspada. Yo por eso es que no soy tan optimista, por eso creo que de verdad hay que tomarse en serio hoy ese año y hay que tomar medidas hoy. Esa es la razón. Por el dólar. No, yo creo que va a estar sí, alrededor de entre 3.000 y 3.100. Yo creo que, entre otras cosas, va a pesar más el precio del petróleo en este momento que la reforma fiscal de los Estados Unidos, porque la reforma fiscal, primero, está todavía en veremos, y segundo, pues entrará en vigencia, digamos, paulatinamente, como tiene que entrar en vigencia, porque ya se lo ha impuesto el Congreso así, digamos, al presidente Trump. Entonces, yo creo que de alguna forma lo que pueda eventualmente jalar hacia arriba terminará, digamos, siendo compensado por el petróleo. Desempleo.
Desempleo, yo creo que va a haber un efecto negativo sobre el desempleo, porque normalmente el efecto del crecimiento sobre el empleo se demora un tiempo, luego puede llegar a subir por ahí al 9.6%. Sí, sí, yo coincido, 9.5. Pero ¿seguiremos en un solo dígito? Sí, yo creo que sí. Este año todavía sí. Y El nuevamente año entrante, ¿quién sabe? dependerá de lo que se haga. Pero este año Claro, porque la generación de empleo depende del crecimiento. Y recuerda en todo caso que diciembre, que es el último dato, es un mes en el cual se engancha mucha gente adicionalmente por el tema comercial y por el tema de ventas. Bueno, en un sí o en un no, a una multinacional o a un inversionista extranjero, ¿le recomendaría invertir en Colombia del año 18 en adelante? No, sí, sin duda, porque creo que hay una perspectiva de largo plazo positiva. En el caso suyo. Sí, somos un gran destino. Y esperamos que las cosas se corrijan. Bueno, hay que apostar en consecuencia al futuro. Muchas gracias. Aquí nos podríamos quedar conversando 2 o 3 horas más. Bueno, o todo un semestre. Muy amable por estar con nosotros. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, la próxima semana.